queremos compartir justamente un mensaje. Ese personal de salud festeja el cierre del área de COVID-19 en el hospital más grande de Tel Aviv. Se ha dicho que Tel Aviv, que Israel, es número 1 en vacunación, pero también vivieron en situaciones complejas y difíciles, sobre todo cuando empezaron esta vacunación. Hubo un relajo y ahí hubo una saturación y una presión a los servicios de urgencia y médicos de la zona, y queremos saber también de esa realidad. Nos podría pasar lo mismo, ¿no, Sergio? Sí. Queremos presentar a un chileno que es coordinador de la Estrella Roja, Roja, que es algo así como la Cruz Roja israelí, para ponerlo en comparación, para que usted entienda. Su nombre es Chaim Rafalovsky y queremos recibirlo genuinamente aquí en nuestro programa. Chaim, ¿por qué no nos explica un poco en qué se relacionan, repito, bienvenido a nuestro programa, las experiencias que han vivido en Israel con las que estamos sorteando en nuestro país? Ese exitismo inicial a propósito de la alta cantidad de vacunación, ¿es homologable, doctor? Muy buenos días. El Magen David Adom es la Cruz Roja israelí y el SAMU. El paralelo es además el SAMU, porque hacemos la atención prehospitalaria. Y no soy doctor, soy paramédico en mi profesión y máster de gestión pública. Hay que entender que Israel vivió una realidad muy interesante en los meses que hemos pasado. Más o menos alrededor de septiembre del año pasado, fines del verano, había una sensación que realmente habíamos sobrepasado una segunda ola de enfermos y las personas se relajaron. Okay. Y ese es el tema más importante. Las personas relajaron la precaución, y eso vino, si se recuerdan bien, en algún momento en septiembre se empezó a hablar que las vacunas ya estaban muy próximas, que la vacuna nos iba a sacar adelante, y eso con las fiestas judías del mes de septiembre, nos trajo una ola muy importante que empezó más o menos en noviembre y llegó en enero del año pasado a cifras que para nosotros eran alarmantes. Para darles una idea, tuvimos un día con más de 10.000 casos nuevos a nivel país. Que eso es algo que no se había visto. Y con cantidades de pacientes críticos, ventilados, que no las habíamos visto anteriormente, y eso causó que tuviéramos como país que tomar todas las precauciones nuevamente, inclusive una cuarentena nacional que duró más de 2 semanas, y al mismo tiempo se empezó a vacunar. A mitad de diciembre del año pasado se empezó la vacuna. Quiere decir, estábamos luchando 2 batallas al mismo tiempo. Estábamos luchando la batalla de vacunar gran cantidad de personas lo más rápido posible, y al mismo tiempo atender a los pacientes y disminuir esta cantidad de casos de contagios nuevos que estábamos viendo. Gracias a Dios, parece que ese es un esfuerzo que nos está dando en este momento muy buenos resultados. Chaim, un gusto poder saludarte. Es Amaro al otro lado del charco, y justamente qué importante es la experiencia comparada. Preguntarte cómo lo hicieron. Israel tiene la mitad de la población de Chile. ¿Cómo lo hicieron para revertir esa tremenda tendencia? Me hablas de 10.000 contagios en su momento. ¿Cómo nuevamente estabilizar la curva? ¿Cómo lo hicieron con las UCIs, las camas también de unidad intensiva? 3 esfuerzos en paralelo. Uno es que el gobierno israelí invirtió muchísimo dinero en crear esa capacidad de camas UCI, y hay que recordar que hablamos todo el tiempo de camas UCI. Las camas no son suficientes si uno no tiene el personal capacitado para atender a esos pacientes. Las camas y el oxígeno no valen mucho. Claro. Y esfuerzos como el esfuerzo chileno. Durante todo el mes de enero, los pacientes críticos de Jerusalén fueron trasladados a los hospitales en la zona de Tel Aviv, porque realmente teníamos un nivel muchísimo más alto de contagio en Jerusalén que en el centro del país, así que se estaban trasladando pacientes para no llegar a esa situación que ningún profesional de salud quiere llegar, que tengamos que tomar la decisión a quién atendemos y a quién no atendemos. Esa es la pesadilla, yo creo, de cualquier profesional de salud, y se hizo todo lo posible para no llegar
a esos momentos, inclusive obviamente disminuyendo la actividad electiva de los hospitales para realmente crear más y más capacidad de atender pacientes COVID críticos. Hay algo que nos llama... Lo segundo, por favor, y esta es la lucha más importante y hay que recordarla, es la lucha del público. Claro. Y si el público no es partícipe en esta actividad de prevenir el contagio, si no se utilizan las mascarillas, si no se mantiene la higiene, si no se mantiene la distancia social, vamos a perder la lucha. Yo creo que ese es el mensaje más importante, aún hoy, cuando estamos vacunando gran cantidad de personas, y cada uno de nosotros hizo sacrificios personales importantes. Yo no visité a mis padres en forma personal más de 6 meses. Y yo creo que todos nosotros pasamos las fiestas judías más importantes que el judaísmo, como para los cristianos son fiestas familiares, y no tuvimos esas reuniones familiares para evitar este contagio. Así que hay que reconocer un gran sacrificio del público, hay que reconocer que personas que son observantes a la religión, como para un católico decirle que no va a ir a misa el domingo, el judío reza en público todos los días, y se les dijo a las personas, no, ustedes no pueden hacerlo. Así que es un sacrificio muy importante de todas las personas, que es sumamente importante reconocerlo, y gracias a este sacrificio lo hemos logrado. Chaim, hay algo que no puedo dejar de comentar, que tiene que ver con la cantidad de rabinos en esos días que usted comenta, en septiembre, recorriendo las calles de Jerusalén en una suerte de, sin duda, un acto religioso, y por otro lado también las imágenes que nos llegaron acá de esta suerte de pasaporte COVID, esta situación en la cual los restaurantes estaban abiertos, toda esta comunicación de riesgo que flaquea en ese minuto, ¿fue rápidamente reorganizada por el Estado israelí o no? Hay que reconocer que el Estado, lo que el Estado puede hacer tiene sus limitaciones. Y tenemos grupos en nuestra sociedad que lamentablemente, y las imágenes que no fueron de gusto para ningún ciudadano israelí, demostraban cómo personas, por ejemplo, salían al entierro de un rabino que murió de COVID, y violaban todas las normas de seguridad. Pero hay que entender que eso es además un acto político, un acto de comunicarle a los otros: nosotros no respetamos las normas del Estado, porque en alguna manera no respetamos al Estado. No son la mayoría de las personas. Son algunos grupos, obviamente llamaron mucha atención, y el tema, lo que nosotros, yo creo que la experiencia más importante que tenemos es que para poder luchar el coronavirus, uno necesita la confianza del público en las autoridades políticas, en las autoridades sanitarias. Lamentablemente, por diferentes temas, en algunos aspectos hemos perdido esta confianza del público. Hay que recordar que el 23 de marzo tuvimos elecciones nuevamente en mi país, así que hay temas que son temas políticos, Chaim, que son parte. Sí. Y podríamos también hacer un paralelo. Le quiero contar, Chaim, que estamos con el doctor Bernucci, que también es secretario nacional del COLME, del Colegio Médico del país. Usted, doctor, ve entonces justamente lo que está diciendo Chaim, un paralelo en nuestra realidad. Sí, es súper interesante la experiencia y escucharla, digamos, de primera fuente, principalmente porque en general los que estamos continuamente revisando datos, vemos con mucha esperanza la situación de Israel, que Israel